¿Qué harías si descubrieras que tienes solo 3 meses para casarte o perderías una fortuna de millones de dólares? Esta no es una película de Hollywood, es la realidad que enfrentó Diego Santander, uno de los empresarios más poderosos de México, cuando su mundo se tambaleó desde las alturas del piso 42 de su rascacielos en Ciudad de México. Imagínate por un momento, eres el heredero de un imperio empresarial, tienes todo el dinero que podrías desear, el respeto de la sociedad y el poder para cambiar destinos con una simple firma. Pero de repente, una cláusula oculta en el testamento de tu padre se convierte en tu peor pesadilla. ¿Alguna vez te ha pasado que justo cuando crees tener el control absoluto de tu vida, el destino te presenta un ultimátum que jamás viste venir? Diego pensaba que había heredado sin condiciones el legado familiar, pero Roberto Mendoza, el abogado de confianza de los Santander, tenía noticias que cambiarían todo. Las palabras resonaron como un eco devastador en aquella oficina con vista panorámica. Debes estar casado antes de cumplir los 36 años para asumir el control total del grupo empresarial. 3 meses. Solo 3 meses separaban a Diego de su cumpleaños y de la posibilidad de ver cómo su ambicioso primo Fernando se apoderaba de todo lo que su familia había construido durante generaciones. La presión del tiempo y la desesperación pueden llevar a las personas a tomar decisiones que jamás imaginarían. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Diego decidió hacer no solo desafió todas las convenciones sociales, sino que también lo llevó por un camino que nunca anticipó. Un matrimonio por contrato, una propuesta indecente a una empleada en situación vulnerable y una serie de eventos que transformarían la vida de ambos para siempre. Antes de continuar con esta increíble historia, suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad y país nos ves. Me encanta saber que tenemos una comunidad que nos sigue desde todos los rincones del mundo y cada comentario hace que estas historias cobren vida. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte porque cuando el amor y el dinero se entrelazan en un contrato matrimonial, las consecuencias pueden ser más impredecibles de lo que cualquiera podría imaginar. La decisión que Diego estaba a punto de tomar no solo cambiaría su destino, sino también el de una joven que luchaba desesperadamente por salvar la vida de su madre. La mente empresarial de Diego comenzó a trabajar como una máquina, calculadora. Roberto Mendoza, con décadas de experiencia manejando los asuntos más delicados de la familia, no había venido con el problema, sino también con una solución que desafiaría todos los principios morales convencionales. Un matrimonio por contrato. Fueron las palabras que resonaron en aquella oficina como si estuvieran redefiniendo las reglas del juego para siempre. La propuesta era tan audaz como práctica. Encontrar a alguien dispuesto a mantener las apariencias durante el tiempo necesario, crear una fachada perfecta de estabilidad matrimonial que satisficiera las exigencias del testamento, y después de asegurar la herencia, disolver la unión con términos favorables para ambas partes. Era una estrategia comercial aplicada al ámbito más íntimo de la vida humana, una transacción donde los sentimientos quedarían completamente fuera de la ecuación. Diego se sirvió un whisky mientras procesaba la magnitud de lo que estaba considerando. No sería la primera vez en la historia que las personas de su posición social tomaran medidas extremas para proteger sus imperios. Los matrimonios por conveniencia habían sido moneda corriente entre la aristocracia durante siglos, pero en pleno siglo XXI, la idea parecía sacada de una novela de época. Sin embargo, la desesperación tiene una manera peculiar de hacer que lo impensable se vuelva no solo posible, sino necesario. La transformación mental que Diego experimentó en esos momentos fue radical. El hombre que siempre había controlado cada variable en sus negocios, ahora se enfrentaba a una situación donde el tiempo jugaba en su contra y las opciones tradicionales simplemente no existían.
La verdad oculta detrás de su éxito empresarial era que siempre había sabido adaptarse, evolucionar y tomar decisiones difíciles cuando las circunstancias lo exigían. Esta vez no sería diferente. Necesitaría a alguien discreto, alguien que entendiera perfectamente los términos del acuerdo sin intentar aprovecharse de la situación. Alguien con una motivación lo suficientemente fuerte como para mantener el secreto y cumplir su parte del contrato sin complicaciones emocionales. Mientras reflexionaba sobre estas características, el destino parecía estar orquestando su propia sinfonía de coincidencias. El intercomunicador de su escritorio interrumpió sus pensamientos con el sonido característico que anunciaba una comunicación importante. La voz de su asistente cortó el aire tenso de la oficina. «Señor Santander, la señorita García trajo los informes financieros que solicitó para la reunión de esta tarde». Isabela García, un nombre que hasta ese momento había sido simplemente una referencia en los organigramas de la empresa, pero que en cuestión de segundos adquiriría una relevancia que cambiaría el rumbo de dos vidas para siempre. El impacto de las revelaciones que estaban por venir transformaría no solo la perspectiva de Diego sobre su situación, sino también su comprensión sobre las decisiones desesperadas que las personas pueden tomar cuando se encuentran entre la espada y la pared. Isabela no era solo una empleada más en su vasto imperio empresarial. Era una mujer cuya situación personal la convertiría en la candidata perfecta para el plan más arriesgado de su vida. La puerta se abrió y entró Isabela García, cargando con la profesionalidad que la había distinguido durante sus 3 años en la empresa. A sus 24 años tenía esa combinación perfecta de eficiencia y discreción que los ejecutivos de alto nivel valoran más que cualquier título universitario. Vestía un traje sastre sencillo pero elegante. Llevaba su cabello negro recogido en un moño impecable, y sus grandes ojos marrones evitaban el contacto visual directo mientras colocaba los documentos sobre el escritorio de caoba. Pero algo había cambiado en la mentalidad de Diego. Por primera vez en los años que Isabela había trabajado para él, la estaba viendo no como una empleada más en su vasto imperio empresarial, sino como una persona con una historia, con circunstancias, con necesidades que podrían alinearse perfectamente con su desesperada situación. La transformación de perspectiva fue instantánea y reveladora. Isabela explicó con voz serena los análisis completos de las subsidiarias en Monterrey y Guadalajara, incluyendo las proyecciones para el próximo trimestre, tal como él había solicitado. Su profesionalismo era impecable, pero Diego notó algo más. Una compostura que parecía construida sobre pilares de necesidad, una fortaleza que solo desarrollan las personas que han enfrentado adversidades reales. Había rumores en la oficina sobre su situación familiar complicada, historias susurradas sobre una madre enferma y gastos médicos que excedían cualquier salario de empleada administrativa. La revelación llegó cuando Diego, con una aparente casualidad que en realidad era profundamente calculada, preguntó por el bienestar de su madre. Isabela se sorprendió visiblemente por la pregunta personal, viniendo de alguien que raramente se interesaba por la vida privada de sus empleados. Sus mejillas se tiñeron ligeramente de rojo mientras respondía que Rosa estaba estable dentro de lo que cabía, que los medicamentos eran costosos, pero hacían lo que podían, y agradeció la consideración del señor Santander. En ese momento, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera que parecía orquestada por el destino mismo. Diego recordó perfectamente la solicitud de adelanto salarial que Isabela había presentado meses atrás, una petición que había aprobado sin pensarlo 2 veces porque su desempeño laboral era excepcional. Ahora, esa información adquiría una dimensión completamente nueva en el contexto de su propia crisis.
Detrás de la fachada profesional de Isabela se escondía una realidad que Diego apenas estaba comenzando a comprender. Una joven brillante, atrapada en una espiral de gastos médicos que amenazaban con arruinarla financieramente, luchando día a día para mantener a flote tanto su carrera como la vida de su madre. Era la candidata perfecta no por su belleza o su estatus social, sino por su vulnerabilidad económica y su carácter discreto. La verdad oculta sobre las mejores estrategias empresariales es que siempre involucran identificar necesidades mutuas y crear soluciones que beneficien a todas las partes involucradas. Diego había construido su imperio entendiendo esta dinámica y ahora la estaba aplicando a la situación más personal y delicada de su vida. Isabela tenía algo que él necesitaba: disponibilidad emocional y motivación económica. Él tenía algo que ella necesitaba desesperadamente: recursos financieros ilimitados. Cuando Isabela salió de la oficina después de entregar los informes, Diego y Roberto intercambiaron una mirada que contenía volúmenes de información no expresada. La sincronía era perfecta, casi inquietante. Roberto comentó con su característica sutileza: interesante coincidencia. Mientras Diego se acercaba nuevamente al ventanal contemplando el bullicio de la ciudad que se extendía como un mar de oportunidades y desafíos. El impacto de lo que estaba considerando lo golpeó con fuerza renovada. No se trataba solo de resolver su propio problema de herencia, sino de cambiar fundamentalmente la vida de otra persona, de entrar en territorios donde las decisiones empresariales se entrelazaban con destinos humanos de maneras impredecibles. Diego se dirigió lentamente hacia su escritorio mientras una idea tomaba forma en su mente con una claridad que lo sorprendió. «Tal vez no tenga que buscar tan lejos después de todo», murmuró, más para sí mismo que para Roberto. La transformación en su mentalidad era evidente. De la desesperación inicial había pasado a una calculada determinación que caracterizaba todas sus decisiones empresariales más exitosas. Roberto, con la sabiduría que dan décadas de manejar situaciones delicadas, simplemente asintió. Ambos hombres entendían perfectamente lo que no se había dicho en voz alta. Isabela García no era solo una empleada eficiente, era la respuesta a un problema que parecía no tener solución. Su situación familiar la convertía en alguien que podría entender la naturaleza transaccional de lo que se le propondría, alguien cuya desesperación económica podría motivarla a mantener un acuerdo en estricta confidencialidad. Mientras Diego y Roberto analizaban silenciosamente las implicaciones de su descubrimiento a varios kilómetros de distancia, Isabela García caminaba por los pasillos antisépticos del Hospital General de México. Era una rutina que había adoptado religiosamente. Después de cada jornada laboral, se dirigía directamente a la habitación 307, donde su madre Rosa llevaba internada ya 3 semanas. El contraste entre los dos mundos no podría haber sido más dramático. Mientras Diego contemplaba estrategias millonarias desde su oficina en el piso 42, Isabela navegaba por una realidad completamente diferente, donde cada día era una batalla contra facturas médicas impagables y la constante amenaza de perder a la persona más importante de su vida. El olor a desinfectante y medicamentos se mezclaba con el aroma del café que llevaba en un vaso térmico, un pequeño ritual que la ayudaba a mantenerse despierta durante las largas vigilias que le esperaban cada noche. La verdad oculta detrás de su impecable desempeño profesional era que funcionaba con una energía alimentada por la desesperación y el amor incondicional hacia su madre. Rosa García, de 58 años, yacía conectada a varios monitores que registraban sus constantes vitales, con pitidos constantes que se habían convertido en la banda sonora de la nueva realidad de Isabela.
Los problemas renales habían reducido a una mujer que antes irradiaba vitalidad a una figura pálida y extremadamente delgada, pero cuyos ojos conservaban esa chispa de vida que se intensificaba cada vez que veía llegar a su hija. La enfermera, que salía de la habitación con una bandeja de medicamentos, le informó que Rosa había amanecido más animada, pero que sus niveles seguían inestables. El doctor vendría en una hora para hablar sobre el nuevo tratamiento, palabras que siempre venían acompañadas de cifras que Isabel sabía que no podría cubrir con su salario. La ironía de la situación era devastadora. Mientras Diego buscaba desesperadamente una solución a su problema de herencia millonaria, Isabela luchaba por reunir los recursos para costear un tratamiento que podría salvar la vida de su madre. Dos personas en extremos opuestos del espectro económico, ambas enfrentando crisis que definirían el resto de sus vidas, sin imaginar que sus destinos estaban a punto de entrelazarse de la manera más inesperada. El impacto emocional de mantener esa doble vida era agotador. Durante el día, Isabela proyectaba la imagen de una profesional competente y serena. Por las noches, se convertía en una hija desesperada que calculaba obsesivamente números que nunca cuadraban, que vendía discretamente sus pocas posesiones de valor y que había comenzado a considerar opciones que meses atrás le habrían parecido impensables. La transformación que ambos estaban experimentando los preparaba para un encuentro que cambiaría no solo sus circunstancias inmediatas, sino también su comprensión sobre los límites morales que las personas están dispuestas a cruzar cuando no queda ninguna otra opción. Isabela entró en la habitación con una sonrisa ensayada que había perfeccionado durante semanas de práctica. Detrás de esa expresión cuidadosamente construida se escondía una verdad que jamás podría compartir con su madre. Estaba al borde del colapso financiero total. La transformación que había experimentado en los últimos meses la había convertido en una actriz consumada, capaz de proyectar tranquilidad mientras su mundo interior se desmoronaba. «Mi niña, no deberías venir todos los días después del trabajo. Necesitas descansar», le dijo Rosa con voz débil, mientras Isabela acomodaba el arreglo de flores frescas que había traído para alegrar la austera habitación. Era un pequeño lujo que ya no podía permitirse, pero que mantenía como parte de la ilusión de normalidad que intentaba preservar. «No digas tonterías, mamá. Sabes que no podría estar tranquila en casa», respondió Isabela, acercándose para besar su frente. «Además, tengo buenas noticias. El banco aprobó una extensión para el pago de la hipoteca». Mentira salió de sus labios con una facilidad que la asustó. La verdad era que había tenido que suplicar durante horas al gerente, prometiendo intereses más altos que sabía que no podría pagar, y que la extensión solo había postergado lo inevitable. Lo que no mencionó fue la humillación de esa reunión bancaria, ni las facturas médicas que seguían acumulándose en su pequeño departamento en la colonia Narvarte como una avalancha imparable. Tampoco habló de que había comenzado a vender sus pocas joyas, incluido el anillo de graduación que tanto significaba para ella, ni de que había empezado a considerar opciones que meses atrás le habrían parecido impensables. La mentalidad de supervivencia que había desarrollado la obligaba a compartimentar su dolor. Durante el día funcionaba como un reloj suizo en la oficina y por las noches se convertía en una estratega desesperada que calculaba números que nunca cuadraban, buscando milagros en hojas de cálculo que solo reflejaban una realidad insostenible. Rosa tomó la mano de su hija y la apretó débilmente. «Tú siempre cuidando de mí. Desde que tu padre nos dejó, has cargado con demasiadas responsabilidades». Las palabras de su madre eran como dagas que atravesaban directamente su corazón. Isabela recordó vívidamente cómo Rosa había trabajado en 2 empleos para darle una educación universitaria después de que su padre abandonara el hogar cuando ella tenía apenas 8 años.
Es lo justo, después de todo lo que tú hiciste por mí, contestó Isabela, recordando cómo su madre había sacrificado su propia juventud, sus sueños, su salud, para asegurarle un futuro que ahora parecía desmoronarse bajo el peso de las circunstancias. El impacto emocional de esa inversión de roles era devastador. La mujer que una vez fue su protectora ahora dependía completamente de ella para sobrevivir. La verdad oculta que Isabela no podía confesarle a Rosa era que cada día se sentía más cerca del límite de sus fuerzas. Había llegado a ese punto donde las decisiones racionales comenzaban a competir con opciones que antes habría considerado inaceptables. La desesperación tiene una manera peculiar de redefinir los límites morales, de hacer que lo impensable se vuelva no solo posible, sino necesario. El doctor Ramírez había sido brutalmente claro durante su última visita. Existía un tratamiento experimental que podría ayudar, pero no estaba cubierto por el seguro. El costo aproximado era de 2 millones de pesos, una cifra que resonaba en la mente de Isabela como un recordatorio constante de su impotencia. 2 millones, que representaban más dinero del que podría ganar en toda una década de trabajo. La conversación entre madre e hija se desarrollaba en esa atmósfera de amor incondicional, mezclado con secretos inevitables, cuando una enfermera entró apresuradamente en la habitación. «Señorita García, hay alguien preguntando por usted en recepción», anunció con una expresión que delataba sorpresa. Isabela se extrañó inmediatamente. No esperaba visitas, y las pocas personas que conocían sobre la hospitalización de su madre ya habían pasado por allí. Su corazón comenzó a latir más rápido, mientras una sensación de premonición se apoderaba de ella, como si el universo estuviera a punto de alterar fundamentalmente el curso de su historia. Isabela salió al pasillo con el corazón acelerado, pero nada podría haberla preparado para lo que encontró en la recepción del hospital. Allí, de pie junto al mostrador de información, estaba Diego Santander en persona, tan fuera de lugar en su traje italiano como un cóndor entre gorriones. Su presencia transformaba completamente la atmósfera del lugar. Pacientes y personal lo miraban de reojo, intrigados por la aparición de un hombre que evidentemente pertenecía a otro mundo completamente diferente. La transformación en la mentalidad de Isabela fue instantánea. Durante años había mantenido una relación estrictamente profesional con su jefe, pero verlo en este entorno tan íntimo y vulnerable la descolocó por completo. «Señor Santander, ¿sucedió algo en la oficina?», preguntó, siendo dolorosamente consciente de las ojeras que marcaban su rostro y de su apariencia cansada después de un largo día dividido entre responsabilidades laborales y familiares. «Necesito hablar contigo, Isabela, en privado», respondió él con la misma autoridad que usaba en las reuniones ejecutivas más importantes. Había algo en su tono que trascendía las dinámicas habituales de jefe y empleada, algo que sugería que esta conversación cambiaría fundamentalmente la naturaleza de su relación para siempre. La cafetería del hospital estaba prácticamente vacía a esa hora tardía. Eligieron una mesa apartada, junto a una ventana que daba a un pequeño jardín interior, un oasis de normalidad en medio del caos emocional que ambos estaban experimentando. Diego pidió 2 cafés y esperó pacientemente a que la camarera se alejara antes de comenzar a hablar, como si estuviera preparándose para la negociación más importante de su carrera empresarial. «He estado revisando tu expediente laboral», comenzó con esa directness que caracterizaba todas sus interacciones comerciales. 3 años en la empresa, ascendida 2 veces por mérito propio. Educación impecable, a pesar de tus circunstancias económicas, sin relaciones personales que interfieran con tu trabajo. Cada palabra estaba cuidadosamente calibrada, como si estuviera leyendo un informe de análisis de riesgos sobre una inversión potencial. Isabela
Frunció el ceño, completamente desconcertada por la dirección que estaba tomando la conversación. Agradezco su interés en mi desempeño, pero no entiendo por qué viene a discutirlo aquí, a estas horas. La verdad oculta era que presentía que algo mucho más profundo estaba ocurriendo, algo que trascendía cualquier evaluación laboral convencional. Diego la observó detenidamente durante unos segundos que parecieron eternos, como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también su carácter, su fortaleza emocional, su capacidad para manejar información que podría cambiar su vida para siempre. «Voy a ser directo», declaró finalmente. «Necesito casarme en menos de 3 meses para conservar el control de mi empresa. Según una cláusula del testamento de mi padre, te estoy ofreciendo un contrato matrimonial». El impacto de esas palabras fue como una explosión silenciosa en la mente de Isabela. El shock la dejó momentáneamente sin palabras, procesando lentamente la magnitud de lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente pudo reaccionar, una risa nerviosa escapó de sus labios, esa reacción instintiva que surge cuando la realidad supera cualquier escenario que nuestra mente podría haber imaginado. «Debe estar bromeando», logró articular entre la incredulidad y el asombro total. La propuesta era tan surreal, tan alejada de cualquier conversación normal entre jefe y empleada, que su mente luchaba por encontrar un marco de referencia para procesarla adecuadamente. «Nunca bromeo con negocios», respondió Diego con una seriedad que cortaba el aire como una navaja. «Y esto es exactamente eso, un negocio. Te ofrezco 5 millones de pesos por 1 año de matrimonio, suficiente para pagar todos los tratamientos de tu madre y asegurar tu futuro». La cifra cayó sobre la mesa como una bomba nuclear emocional, más dinero del que Isabela podría ganar en 10 años de trabajo arduo. La revelación de que él conocía perfectamente su situación económica desesperada añadía otra capa de complejidad a la propuesta. Diego había hecho su investigación, había calculado no solo sus necesidades financieras, sino también su vulnerabilidad emocional, y ahora le presentaba una solución que era tan tentadora como perturbadora. Diego continuó explicando los términos de su propuesta con la precisión de un arquitecto diseñando los planos de un rascacielos. «Sería un arreglo puramente contractual», detalló, mientras Isabela procesaba la enormidad de lo que estaba escuchando. «Viviríamos juntos para mantener las apariencias. Asistiríamos a eventos sociales como pareja, pero mantendrías tu independencia. Después de 1 año, nos divorciaríamos discretamente y cada uno seguiría su camino». La transformación en la perspectiva de Isabela era radical. En cuestión de minutos había pasado de ser una empleada preocupada por las finanzas familiares a ser la destinataria de la propuesta más insólita que había recibido en su vida. La cifra resonaba en su mente como un eco constante. 5 millones de pesos. Era más dinero del que había visto jamás. Más recursos de los que podría necesitar no solo para el tratamiento experimental de su madre, sino para asegurar su futuro de una manera que nunca había imaginado posible. Isabela miró por la ventana hacia el pequeño jardín interior del hospital, con sus plantas cuidadosamente mantenidas que parecían un oasis de normalidad frente al caos emocional que ahora sentía. La propuesta flotaba entre ellos como una promesa tentadora y aterradora a la vez. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, volviendo a mirarlo directamente a los ojos, necesitando entender la lógica detrás de una decisión que parecía haber sido tomada con la misma meticulosidad que caracterizaba todas las estrategias empresariales de Diego. La respuesta llegó con una brutal honestidad que cortó el aire como una espada. «Eres inteligente, discreta, y tienes una urgente necesidad económica que te motivaría a mantener nuestro acuerdo en confidencialidad», respondió sin intentar suavizar la cruda realidad de su razonamiento.
Además, no tienes vínculos románticos que compliquen la situación. He investigado lo suficiente para saberlo. La verdad oculta detrás de esas palabras era devastadora y reveladora al mismo tiempo. Diego no la había elegido por su belleza, su carisma o alguna conexión emocional especial. La había seleccionado como se selecciona una pieza de ajedrez, por su utilidad estratégica y su vulnerabilidad. Era una decisión fría, calculada, basada en un análisis de riesgo-beneficio que reducía las complejidades humanas a variables en una ecuación comercial. La indignación se mezcló con la desesperación en el pecho de Isabela de una manera que jamás había experimentado. Su mentalidad luchaba entre el impulso natural de rechazar una propuesta que trataba su dignidad como una mercancía y la realidad aplastante de su situación financiera. Pensó en su madre conectada a esos monitores, en el tratamiento experimental que podría salvarle la vida, pero que el seguro no cubría, en las facturas que se acumulaban como una avalancha imparable. Lo que me pide va contra todos mis principios, dijo finalmente, pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, una parte de su mente ya estaba calculando las posibilidades que se abrían ante ella. Diego se inclinó hacia adelante, captando perfectamente la ambivalencia en su tono. Te estoy ofreciendo una solución práctica a tus problemas, insistió con la persistencia que había hecho de él un negociador legendario. Piénsalo, tu madre recibiría el mejor tratamiento médico, tú conservarías tu trabajo y al final tendrías seguridad financiera, todo por fingir ser mi esposa durante un tiempo limitado. Un médico pasó junto a su mesa, completamente ajeno al drama que se desarrollaba silenciosamente entre ellos. Isabela observó sus propias manos ligeramente temblorosas alrededor de la taza de café, como si fueran las manos de otra persona. El impacto de encontrarse en esa encrucijada moral era abrumador. Por un lado, la oportunidad de resolver todos sus problemas económicos de un solo golpe. Por el otro, la necesidad de venderse en un matrimonio que desafiaría todo lo que había creído sobre el amor, la dignidad y la autenticidad. La propuesta colgaba en el aire como un perfume tóxico y tentador a la vez, mientras las revelaciones sobre la desesperación mutua de ambos personajes creaban una dinámica donde ninguno tenía realmente todas las cartas en sus manos. Diego necesitaba urgentemente una esposa e Isabela necesitaba desesperadamente el dinero. Era una ecuación perfecta de necesidades complementarias que trascendía cualquier consideración moral convencional. Isabela sentía como si estuviera parada al borde de un precipicio emocional, mirando hacia un abismo que representaba la pérdida total de todo lo que había definido su identidad hasta ese momento. La batalla interior que se desarrollaba en su mente era feroz. Cada fibra de su ser rechazaba la idea de convertirse en una mercancía en una transacción comercial, pero la desesperación tenía una manera cruel de redefinir los límites de lo que una persona considera aceptable. Diego observaba atentamente cada microexpresión que cruzaba por el rostro de Isabela, leyendo su conflicto interno con la misma precisión con que analizaba los informes financieros trimestrales. Había apostado todo a su capacidad para identificar el momento exacto en que la necesidad superaría a los principios y podía ver cómo esa transformación se desarrollaba en tiempo real frente a sus ojos. «Y si me niego, buscaré a alguien más», declaró él con una simplicidad devastadora que cortó directamente al corazón del dilema de Isabela. No era una amenaza, sino la exposición cruda de una realidad comercial. Si ella no aceptaba, él simplemente continuaría con su búsqueda hasta encontrar a otra persona en circunstancias igualmente desesperadas. Pero francamente, Isabela, dudo que recibas una oferta mejor para resolver tu situación actual. La verdad oculta detrás de esas palabras era que Diego había identificado perfectamente la posición de negociación de Isabela.
Ella tenía una necesidad urgente y él tenía los recursos para satisfacerla. Pero él también tenía alternativas, mientras que ella no. Era una demostración de poder que no necesitaba ser agresiva para ser completamente efectiva. El silencio se extendió entre ellos como una nube tóxica, mientras la propuesta flotaba en el aire. Isabella podía escuchar el latido de su propio corazón mezclándose con el murmullo distante del hospital. El sonido de vidas que luchaban por continuar en un edificio diseñado para salvar a personas que, como su madre, se encontraban al borde del precipicio entre la vida y la muerte. Necesito tiempo para pensarlo, logró articular finalmente, las palabras saliendo de su boca como si pertenecieran a otra persona. Diego asintió con la satisfacción de alguien que había leído correctamente todas las variables de la ecuación. Sacó una tarjeta de su bolsillo y la deslizó sobre la mesa con el mismo gesto calculado que usaba para cerrar las negociaciones más importantes de su carrera empresarial. «Tienes hasta mañana», declaró con una autoridad que no admitía discusión. «Mi chofer estará esperándote aquí a las 8 de la noche. Si decides aceptar, él te llevará a mi penthouse para discutir los términos específicos del contrato». Se levantó de la mesa dejando un billete de alta denominación que cubría varias veces el costo de los cafés, un gesto que de alguna manera hacía más tangible el abismo económico que existía entre sus mundos. Pero antes de marcharse, Diego añadió algo que transformó completamente la naturaleza de la propuesta. «Por cierto, si aceptas, el primer beneficio sería transferir inmediatamente a tu madre a la clínica privada Santa Fe. Tengo entendido que allí trabajan los mejores especialistas en nefrología del país». La información cayó sobre Isabella como una revelación divina. No solo estaba ofreciéndole dinero, sino acceso inmediato al nivel de atención médica que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de Rosa. El impacto de esa revelación final cambió fundamentalmente la ecuación. Ya no se trataba solo de dinero a futuro, sino de una intervención médica inmediata que podría salvar la vida de su madre esa misma semana. Diego había guardado su carta más poderosa para el final, demostrando una comprensión sofisticada de la psicología de la persuasión, que iba mucho más allá de las técnicas comerciales convencionales. Cuando Diego desapareció por el pasillo del hospital, Isabella permaneció inmóvil en esa cafetería que había sido testigo de la conversación más surreal de su vida. Sintió como si acabara de tener una audiencia con alguien que le ofrecía la salvación de su madre a cambio de algo tan anticuado y a la vez tan radical como un matrimonio por conveniencia en pleno siglo XXI. La transformación que estaba experimentando era profunda. En el espacio de una conversación había pasado de ser una empleada luchando contra las circunstancias a ser la protagonista de una decisión que definiría no solo su futuro, sino también el tipo de persona que estaba dispuesta a convertirse para sobrevivir. Cuando Isabella regresó a la habitación 307, la realidad de su situación la golpeó con una fuerza renovada. El pitido constante de los monitores y la respiración acompasada de su madre eran los únicos sonidos en aquel espacio aséptico, pero en su mente resonaba como un eco interminable, la propuesta más insólita que había recibido en su vida. Se sentó junto a la cama, observando el rostro dormido de Rosa, marcado por meses de sufrimiento, mientras procesaba una decisión que podría cambiar ambas vidas para siempre. «¿Qué debo hacer, mamá?», susurró al aire, aunque sabía que no obtendría respuesta. En la mesita de noche descansaba un sobre blanco que había llegado esa tarde, y no necesitaba abrirlo para saber que era otra factura médica que se sumaría a la avalancha financiera que amenazaba con destruir todo lo que había construido.
Junto al sobre, una fotografía enmarcada mostraba a Rosa 10 años atrás, rebosante de salud y sonriendo frente al Palacio de Bellas Artes, antes de que la enfermedad consumiera sus energías y sus ahorros. La transformación mental que Isabela estaba experimentando era profunda y perturbadora. La tarjeta que Diego le había entregado parecía quemar entre sus dedos, mientras la giraba una y otra vez, sintiendo el papel premium como si fuera un billete hacia una vida completamente diferente. La verdad oculta, que no podía confesarse ni a sí misma, era que realmente estaba considerando venderse en matrimonio como si viviera en el siglo XIX. Las palabras del doctor Ramírez resonaban en su memoria con una claridad dolorosa. Existe un tratamiento experimental que podría ayudar, pero costaría aproximadamente 2 millones de pesos. 2 millones que no tenía. 2 millones que Diego Santander le ofrecía multiplicados por 2,5. La ironía matemática era cruel. La solución exacta a su problema había aparecido envuelta en la propuesta más moralmente compleja que podría imaginar. Su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Ana, su mejor amiga desde la universidad. ¿Todo bien? Me preocupé cuando saliste corriendo de la oficina después de hablar con el jefe. Isabela dudó durante varios minutos antes de decidirse a llamarla. Necesitaba consejo desesperadamente, pero ¿cómo explicar algo tan absurdo sin parecer que había perdido completamente la cordura? ¿Te volvió a pedir que trabajes horas extras sin pago?, preguntó Ana apenas contestó el teléfono. Ojalá fuera eso, respondió Isabela con una risa amarga que reflejaba la surrealidad de su situación. Me propuso matrimonio. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que Isabela pensó que se había cortado la llamada. ¿Qué? La exclamación de Ana fue tan fuerte que Isabela tuvo que alejar el teléfono de su oído. Espera, el Diego Santander, nuestro jefe, el mismo que nunca recuerda los nombres de los empleados por debajo del nivel directivo. Isabela le explicó la situación en voz baja, vigilando que la enfermera de guardia no la escuchara, detallando cada aspecto de la propuesta indecente que había recibido en la cafetería del hospital. Es completamente inmoral, sentenció Ana, cuando Isabela terminó su explicación. Te está tratando como una mercancía, como si fueras algo que se puede comprar y vender. Isabela sabía que su amiga tenía razón, pero había algo en la desesperación que tenía el poder de redefinir conceptos como dignidad y moralidad. Lo sé, respondió mirando a su madre dormida, pero podría salvarle la vida y resolver todos nuestros problemas económicos. A cambio de tu dignidad, Isabela, piénsalo bien, insistió Ana. Pero Isabela notaba que ni siquiera los argumentos más sólidos de su mejor amiga lograban equilibrar la balanza frente a la urgencia de su situación. La conversación continuó por varios minutos, con Ana presentando todas las objeciones lógicas y morales que Isabela ya había considerado, pero que palidecían frente a la realidad de las facturas impagables y la salud deteriorante de Rosa. La verdad que Isabela no podía admitir abiertamente era que cada argumento racional que Ana le presentaba se estrellaba contra una realidad más poderosa: el amor incondicional hacia su madre y la desesperación de verla morir por falta de recursos económicos. El impacto de encontrarse en esa encrucijada moral era devastador, pero también revelador sobre los límites que una persona está dispuesta a cruzar cuando no quedan alternativas viables. Después de colgar con Ana, Isabela caminó hasta la ventana de la habitación del hospital. El Paseo de la Reforma brillaba a lo lejos con sus luces nocturnas, y en algún lugar de esa ciudad, entre los edificios más lujosos, Diego Santander esperaba su respuesta. El reloj marcaba las 7:30 de la noche cuando finalmente tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. La transformación mental fue instantánea.
Dejó de ser la Isabela que luchaba contra las circunstancias para convertirse en alguien dispuesta a escribir su propio destino, sin importar el costo moral. Besó la frente de su madre y salió de la habitación con paso decidido, sintiendo como si estuviera caminando hacia un precipicio del que no habría vuelta atrás. En la recepción del hospital, tal como Diego había prometido, un hombre de traje oscuro la esperaba junto a un Mercedes negro con cristales polarizados. «Señorita García», saludó el chofer con una inclinación de cabeza que delataba años de experiencia manejando situaciones delicadas. «El señor Santander la espera». 30 minutos después, el ascensor privado la dejaba en el penthouse que ocupaba los 2 últimos pisos de un exclusivo rascacielos en Polanco. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México que en cualquier otra circunstancia le habría parecido impresionante, pero ahora apenas podía apreciarla, concentrada como estaba en controlar los latidos desbocados de su corazón y prepararse para la negociación más importante de su vida. Diego la recibió en lo que parecía ser su estudio personal, un espacio masculino que respiraba poder, estanterías con libros encuadernados en piel, mobiliario de diseñador y una colección de arte contemporáneo mexicano que delataba un gusto refinado, cultivado durante generaciones de privilegio. «Asumo que tu presencia aquí significa que has tomado una decisión», dijo él, señalándole un sillón de cuero para que tomara asiento. Pero Isabela permaneció de pie porque había aprendido algo fundamental en esos momentos de crisis. Cuando no tienes poder económico, la única carta que puedes jugar es la dignidad, y eso requiere mantenerse en pie cuando todos esperan que te arrodilles. «Tengo condiciones», declaró con una firmeza que la sorprendió a ella misma. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios de Diego mientras servía 2 copas de vino tinto, reconociendo en ella a una negociadora que no se dejaría intimidar fácilmente. «Te escucho», respondió él con el respeto que reservaba para los adversarios dignos de su atención. Isabela había pasado toda la tarde mentalizándose para este momento, transformando su desesperación en estrategia. «Quiero que mi madre sea trasladada inmediatamente a la clínica que mencionó, con todos los gastos cubiertos indefinidamente, no solo durante nuestro acuerdo». Su voz apenas flaqueó en la última palabra, pero Diego captó la emoción contenida detrás de su aparente frialdad profesional. «Concedido», asintió él, mientras le ofrecía una copa que ella rechazó categóricamente. Necesitaba mantener la mente clara para esta negociación que definiría el resto de su existencia. «Quiero los 5 millones en una cuenta a mí, nombre antes de la boda, no después». La exigencia era inteligente. Asegurar el pago antes de cumplir su parte del trato. Una lección básica de negociación que había aprendido observando las dinámicas empresariales durante años. Diego asintió nuevamente, claramente impresionado por su perspicacia comercial. «Razonable. ¿Algo más?» Isabela respiró profundamente antes de continuar. «Cuando termine el año quiero una carta de recomendación suya y la posibilidad de trabajar en cualquier filial del Grupo Santander fuera de México. Necesitaré empezar de nuevo, lejos de aquí». Esta última petición reveló algo más profundo. Isabela ya estaba anticipando el impacto emocional de lo que estaba a punto de hacer y se preparaba para las consecuencias psicológicas de vender un año de su vida. La sorpresa genuina en el rostro de Diego ante esta última condición fue evidente, pero asintió una vez más. «¿Puedo arreglarlo? ¿Es todo?» Isabela levantó la barbilla con una determinación que contrastaba dramáticamente con la vulnerabilidad que había mostrado en el hospital. «Una última cosa. No habrá intimidad entre nosotros. Compartiré su casa, su apellido y su imagen pública, pero no su cama». La declaración flotó en el aire del lujoso penthouse como una línea que no podría ser cruzada.
estableciendo los límites que mantendrían su dignidad intacta en medio de una transacción que desafiaba todas las convenciones morales. Diego la miró fijamente durante unos segundos que parecieron eternos, evaluando no solo sus palabras, sino también su fortaleza de carácter. Creía haber dejado claro que se trata de un acuerdo comercial, no romántico, respondió finalmente. Pero está bien, lo incluiremos en el contrato para tu tranquilidad. Era evidente que había subestimado la complejidad emocional y la inteligencia estratégica de la mujer que había elegido como su esposa contractual. Isabela no era solo una empleada desesperada, era una negociadora formidable que había transformado su vulnerabilidad en una posición de poder relativo. Diego dejó su copa sobre el escritorio y extrajo una carpeta de cuero que había estado esperando pacientemente durante toda la negociación. Mis abogados ya redactaron un borrador con las cláusulas básicas, explicó, mientras abría el documento con la precisión de quien había cerrado cientos de acuerdos comerciales. Podemos añadir tus condiciones sin problema. Pero había algo más, algo que Isabela no había anticipado y que cambiaría completamente la complejidad de lo que estaba a punto de firmar. Necesitamos que parezca auténtico, especialmente para mi familia y la junta directiva, continuó Diego mientras Isabela revisaba las páginas del contrato legal más extraño que había visto en su vida. La transformación de su perspectiva fue inmediata. Esto no sería simplemente una actuación superficial, sino una performance completa que requeriría que se convirtiera en alguien completamente diferente durante todo un año. ¿Cuándo sería la boda?, preguntó Isabela, intentando que su voz sonara firme mientras procesaba la magnitud de lo que estaba comprometiendo. En 2 semanas, una ceremonia pequeña pero elegante, respondió Diego, con la naturalidad de quien está planificando una reunión de negocios. Tendremos que conocernos mejor para que nuestra historia de amor repentino sea creíble. Isabela levantó la mirada del contrato con una expresión de desconcierto total. ¿Historia de amor? Creí que simplemente anunciaríamos nuestro matrimonio. La ingenuidad de su comentario provocó que Diego negara con la cabeza, como si estuviera explicando los fundamentos básicos de una estrategia empresarial a un empleado novato. Nadie creería que decidí casarme de la noche a la mañana sin un romance previo, especialmente con alguien fuera de mi círculo social, explicó con la paciencia de quien entiende que los detalles son cruciales para el éxito de cualquier operación. Diremos que hemos mantenido una relación discreta durante meses. Es más verosímil y protege la reputación de ambos. La idea de fingir estar enamorada de aquel hombre arrogante y calculador hizo que Isabela sintiera un nudo en el estómago que amenazaba con convertirse en náuseas. Sin embargo, ya había llegado demasiado lejos para echarse atrás. Cada paso de este proceso la estaba transformando en alguien que ya no reconocía completamente, pero que era necesario para salvar la vida de su madre. De acuerdo, concedió finalmente, aunque las palabras salieron de su boca como si pertenecieran a otra persona. Pero necesitaré ayuda para ser convincente. No sé nada sobre usted, más allá de lo que aparece en las revistas de negocios. Diego sonrió con una expresión que mezclaba satisfacción profesional con algo que Isabela no supo descifrar completamente. Por eso mismo, mañana comenzaremos con los preparativos, declaró mientras observaba cómo Isabela firmaba cada página del documento que sellaría su destino durante los próximos 12 meses. Mi asesor de imagen y mi estilista personal se encargarán de transformarte en la esposa perfecta de Diego Santander. La forma en que habló de cambiarla como quien redecora una habitación le resultó profundamente ofensiva, pero se mordió la lengua. La verdad oculta detrás de todo este proceso era que Diego había orquestado cada detalle con la misma meticulosidad que aplicaba a sus fusiones empresariales más complejas.
No se trataba solo de encontrar una esposa contractual, sino de crear una ilusión tan perfecta que engañara incluso a los observadores más perspicaces de la élite mexicana. Con manos ligeramente temblorosas, Isabela firmó el contrato matrimonial más extraño en la historia reciente de México, sellando un acuerdo que la convertiría en la protagonista de una farsa elaborada que duraría exactamente 365 días. Cada firma representaba no solo su consentimiento legal, sino también la transformación fundamental de su identidad y sus valores morales. «Bienvenida a tu nueva vida, futura señora Santander», dijo Diego, extendiendo su mano para cerrar el trato con un apretón formal que selló oficialmente el acuerdo más insólito de sus vidas. Cuando sus dedos se encontraron en esa transacción que trascendía cualquier negocio convencional, Isabela no pudo evitar preguntarse si acababa de cometer el mayor error de su existencia o si había tomado la decisión más valiente de su vida. El impacto de lo que acababa de hacer comenzó a asentarse en su conciencia como una realidad que ya no podía ser revertida. Había vendido oficialmente un año de su vida, pero a cambio había comprado la posibilidad de salvar a la persona más importante en su mundo. El sonido de las tijeras contra su cabello resonaba como un presagio de los cambios que estaban por venir. Sentada frente al espejo de un exclusivo salón de belleza en Polanco, Isabela observaba cómo los mechones de su larga cabellera negra caían al suelo, transformándola en alguien que apenas reconocía. La metamorfosis había comenzado oficialmente 72 horas después de firmar el contrato, y cada corte de tijera representaba un paso más, alejándose de la mujer que había sido toda su vida. Un corte más sofisticado a la altura de los hombros, con capas sutiles que enmarquen su rostro, había indicado Sofía Vega, la asesora de imagen contratada por Diego, y un tono más cálido, castaño con reflejos dorados, nada demasiado drástico, pero suficiente para elevar su apariencia. La transformación no era solo física, era el primer paso de un proceso que la convertiría en la versión de sí misma que Diego necesitaba para su elaborada farsa. Las últimas 72 horas habían sido un torbellino de actividad que Isabela había experimentado como un espectador de su propia vida. Su madre había sido trasladada a la exclusiva clínica Santa Fe, donde un equipo de especialistas ya había iniciado el tratamiento experimental que podría salvarle la vida. Los 5 millones prometidos estaban depositados en una cuenta bancaria a su nombre, confirmando que la rueda ya estaba en movimiento y que no había vuelta atrás. «¿Qué opinas?», preguntó el estilista girando la silla para que pudiera verse desde todos los ángulos. La mujer en el espejo parecía salida de las páginas de una revista de moda. Su cabello brillante y el maquillaje profesional le daban un aire de elegancia que nunca había tenido, pero que también la hacía sentir como si estuviera interpretando a un personaje en una obra de teatro muy elaborada. «Es diferente», respondió Isabela con sinceridad, procesando el impacto de ver a una versión completamente renovada de sí misma. «Es perfecto», intervino Sofía, quien supervisaba cada detalle de su transformación con la precisión de un director de cine preparando a su actriz principal. «Ahora pasaremos a la prueba del vestido para la gala benéfica de esta noche». La revelación de que habría una gala benéfica esa misma noche la tomó completamente desprevenida. «¿Gala benéfica? ¿No mencionaron ninguna gala?», preguntó Isabela confundida, sintiendo como si cada momento de su nueva vida viniera con sorpresas que no había anticipado. «El señor Santander lo decidió esta mañana. Será su primera aparición pública como pareja antes del anuncio oficial de su compromiso». La ansiedad se apoderó de Isabela mientras la conducían a una boutique contigua, donde la esperaba una colección de vestidos de diseñador que costaban más que su salario anual.
No se sentía preparada para enfrentar a la alta sociedad mexicana tan pronto, pero la verdad oculta era que Diego había calculado cuidadosamente cada movimiento de esta transformación para maximizar el impacto y minimizar las posibilidades de que alguien cuestionara la autenticidad de su romance. El almuerzo en el restaurante San Regis fue el momento donde la preparación teórica se convirtió en entrenamiento práctico. Diego la esperaba en una mesa privada con vista a Chapultepec, vestido con un traje gris que acentuaba su figura atlética. Sus ojos se ensancharon ligeramente al verla aproximarse, un gesto que Isabela interpretó como aprobación a su nueva apariencia, pero que también la hizo consciente de cuán profunda había sido su transformación en tan poco tiempo. «Veo que Sofía ha hecho un buen trabajo», comentó mientras se levantaba para retirarle la silla con un gesto de caballerosidad que pareció mecánico, pero impecable. «Me siento como un proyecto de renovación», respondió Isabela secamente, articulando por primera vez la sensación de alienación que había estado experimentando durante todo el proceso de cambio. Diego sonrió por primera vez desde que lo conocía. Una sonrisa genuina que transformó su rostro habitualmente serio y la hizo ver por un momento al hombre detrás del empresario calculador. «Considéralo una inversión mutua. Tú obtienes los recursos que necesitas. Yo, una esposa que puede desenvolverse en mi mundo social sin levantar sospechas». Un mesero se acercó con 2 copas de champagne, esperando a retirarse antes de que Diego continuara con lo que claramente era una presentación cuidadosamente estructurada. «Esta noche será nuestra prueba de fuego. La Fundación Cardiológica Mexicana celebra su gala anual. Asistirán empresarios, políticos y figuras públicas, muchos conocidos míos, que estarán evaluando cada gesto, cada palabra, cada mirada entre nosotros». El pánico debió reflejarse en el rostro de Isabela, porque Diego añadió algo que transformó completamente su comprensión de lo que significaba ser su esposa contractual. Sacó un pequeño estuche de terciopelo del bolsillo de su chaqueta y lo abrió ceremoniosamente. En su interior descansaba un anillo con un diamante solitario de tamaño considerable que capturaba la luz natural como si hubiera sido diseñado específicamente para deslumbrar a cualquier observador. «Nuestro noviazgo secreto comenzó hace 4 meses cuando coincidimos en un viaje de negocios a Monterrey», explicó Diego, mientras Isabela tomaba el anillo con dedos temblorosos. Lejos de las miradas indiscretas de la oficina, surgió una conexión inesperada. «Decidimos mantenerlo en privado para proteger tu posición en la empresa y evitar habladurías». La historia sonaba tan convincente que por un momento Isabela casi creyó que había vivido esos eventos románticos. La meticulosidad con que había construido esta farsa la impresionó y perturbó a partes iguales. Diego continuó detallando su falsa historia de amor mientras almorzaban, cubriendo cada posible pregunta o escenario que pudiera surgir durante la gala. «¿Cómo puedes recordar tantos detalles inventados?», preguntó cuando terminó su explicación, genuinamente asombrada por la complejidad de la narrativa que había creado. «Los negocios son así. Siempre debes anticiparte a las preguntas y tener respuestas preparadas», respondió con naturalidad, como si estuviera explicando una estrategia de marketing. «Ahora hay algo más importante que debemos practicar». Se levantó y extendió su mano hacia ella, iniciando la parte más incómoda del entrenamiento. Desconcertada, Isabela tomó su mano y él la atrajo suavemente hacia sí. La proximidad repentina la hizo contener la respiración, consciente de cada detalle. Su colonia cítrica con notas de madera, la textura de su traje, la confianza que irradiaba incluso en un gesto tan simple. «El contacto físico debe parecer natural», explicó en voz baja mientras colocaba una mano en su cintura. «Una mano en tu espalda, tus dedos entrelazados con los míos. Quizás un beso en la mejilla o la frente.
pequeños gestos que cualquier pareja enamorada tendría sin pensarlo. Isabela se tensó involuntariamente cuando él colocó la mano en su cintura, pero Diego murmuró con paciencia: «Relájate. Nadie creerá que estamos juntos si te pones rígida cada vez que te toco». La verdad oculta era que esta intimidad forzada representaba una violación sutil de sus límites personales, pero que era necesaria para la credibilidad de su actuación. La tarde transcurrió entre ensayos de comportamiento y repaso de información personal que Isabela memorizó como si estuviera preparándose para el examen más importante de su vida. Para cuando llegó la noche, se sentía como una actriz que había estudiado intensivamente un papel que podría ganar o perder todo dependiendo de su desempeño. El salón de baile del Four Seasons resplandecía con arreglos florales y cristalería fina cuando hicieron su entrada. Al menos 200 personas de la élite mexicana conversaban animadamente entre el tintineo de copas y la música suave de una orquesta de cámara. Isabela sintió todas las miradas sobre ella cuando Diego colocó su mano sobre la parte baja de su espalda, guiándola entre los invitados con la naturalidad de quien había navegado estos círculos sociales toda su vida. Los murmullos no se hicieron esperar, y Isabela pudo percibir cómo la noticia de su presencia se propagaba por el salón como fuego en la pradera. «Diego, qué sorpresa haberte acompañado», comentó una mujer madura con un vestido negro que Isabela reconoció como la editora de una importante revista de sociales. «¿No nos presentas a tu acompañante?» «Isabela». «García», se presentó ella misma, ofreciendo su mano como le habían indicado durante el entrenamiento. El anillo de compromiso brilló bajo las luces del salón, provocando una expresión de asombro casi cómica en la editora. «¿Ese anillo significa lo que creo?», preguntó la mujer con la curiosidad voraz que caracteriza a quienes viven de los chismes de la alta sociedad. Diego sonrió deslizando su brazo alrededor de la cintura de Isabela en un gesto posesivo que ella había practicado, pero que ahora se sentía sorprendentemente natural. «Así es, Carmen, pero preferiríamos mantenerlo discreto por ahora. El anuncio oficial será la próxima semana». La revelación se propagó por el salón con una velocidad que confirmó el impacto que Diego había calculado cuidadosamente. Pronto, se vieron rodeados de personas curiosas que intentaban disimular su sorpresa ante el inesperado romance del soltero más codiciado de México. «Siempre tan reservado con tu vida personal», comentó Roberto Mendoza, el abogado, familiar, mirando a la pareja con evidente escepticismo que Isabela captó inmediatamente. «Me sorprende que hayas podido mantener esto en secreto». La respuesta de Diego fue magistral. «Algunos tesoros deben protegerse de las miradas indiscretas», mientras besaba suavemente la mano de Isabela en un gesto que pareció tan natural que incluso a ella la desconcertó. A medida que avanzaba la noche, Isabela se sorprendió de lo convincente que resultaba su actuación. Las clases intensivas de protocolo le permitían navegar entre conversaciones sobre arte, política y negocios con una facilidad que nunca había experimentado. Pero fue durante el baile, cuando la farsa alcanzó un punto de inflexión que ninguno de los dos había anticipado. La orquesta interpretaba un vals cuando Diego la condujo al centro de la pista de baile. «Todos nos observan», susurró Isabela, mientras él colocaba una mano en su cintura y tomaba su otra mano con una familiaridad que contrastaba dramáticamente con la formalidad de su relación contractual. «Entonces, démosles un espectáculo», respondió guiándola con una elegancia que ella no esperaba. Sus cuerpos se movían en perfecta sincronía, como si hubieran bailado juntos cientos de veces. Isabela se dejó llevar, sorprendida por lo fácil que resultaba seguir sus pasos y por algo más perturbador, lo natural que se sentía estar en sus brazos. La transformación era sutil, pero innegable. Por primera vez desde que firmó el contrato, no se sentía como si
estuviera interpretando un papel. ¿Dónde aprendiste a bailar así?, preguntó genuinamente curiosa, sintiendo una conexión que trascendía la necesidad de mantener las apariencias. Mi madre insistió en que tomara clases desde los 12 años. Decía que un hombre que sabe bailar nunca carece de compañía. Era la primera vez que mencionaba algo personal sobre su infancia. Isabela se encontró queriendo saber más sobre el hombre detrás de la fachada empresarial. Pero antes de que pudiera explorar esa curiosidad, la música cambió a un ritmo más lento y él la atrajo más cerca. «Lo estás haciendo muy bien», murmuró contra su oído, su aliento cálido, provocando una reacción inesperada que recorrió su espalda como una corriente eléctrica. «Todos están convencidos». Había algo en su tono que sugería que él también estaba sorprendido por lo convincente que resultaba su química. El viaje de regreso al penthouse transcurrió en un silencio cargado de una tensión difícil de nombrar. Ambos parecían procesar lo que había ocurrido durante la velada, especialmente durante aquellos momentos en la pista de baile donde la actuación había comenzado a sentirse peligrosamente real. Isabela miraba por la ventana del auto, contemplando las luces nocturnas de la ciudad, consciente de que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su relación contractual. «Tu habitación está al final del pasillo», indicó Diego cuando llegaron a la lujosa residencia, aflojándose la corbata con un gesto que de alguna manera parecía más íntimo de lo que debería. «La mía está en el ala opuesta, como acordamos». Isabela asintió, agradecida por la distancia física que serviría como recordatorio constante de que su relación era meramente transaccional, aunque las sensaciones que había experimentado esa noche sugerían lo contrario. «Descansa», añadió él con una gentileza inesperada. «Mañana visitaremos a tu madre y después tenemos una sesión de fotos para la revista Hola México. Necesitan material para el anuncio de nuestro compromiso». La mención de su madre la devolvió bruscamente a la realidad. Todo esto era por Rosa, por el tratamiento que podría salvarle la vida, por los recursos que nunca habría podido obtener de otra manera. Cuando Isabela finalmente se encontró sola en la lujosa habitación que ahora era suya, se dejó caer en la cama king size, exhausta física y emocionalmente. Se quitó el anillo de compromiso y lo colocó en la mesita de noche, observando cómo los destellos del diamante parecían burlarse de ella. En menos de una semana, su vida había dado un giro completo, pero la revelación más perturbadora era que la línea entre la actuación y la realidad se estaba difuminando más rápido de lo que había anticipado. Las bastidores de su nueva existencia incluían no solo la transformación física y social, sino también una evolución emocional que no había previsto en los términos del contrato. Por ese resultado, pensó Isabela mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo, del lujoso baño de mármol, bien valía la pena convertirse en alguien más durante un año. Los flashes de las cámaras centelleaban como estrellas artificiales en el salón del hotel, mientras Isabela sonreía siguiendo las instrucciones del fotógrafo. Diego, impecable en su traje azul marino, mantenía una mano firmemente colocada en su cintura con una naturalidad que había perfeccionado durante semanas de práctica. Un poco más cerca, indicó el fotógrafo de la revista. Se supone que están enamorados, pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. «Ahora, ¿qué tal un beso?», sugirió el profesional con la naturalidad de quien había fotografiado cientos de parejas. Isabela se tensió imperceptiblemente. Hasta ese momento, sus muestras de afecto se habían limitado a roces, abrazos y como mucho besos en la mejilla. La idea de besarlo en los labios, aunque fuera por una fotografía, cruzaba una línea que no había anticipado en los términos de su contrato. Antes de que pudiera reaccionar, Diego tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza sorprendente y se inclinó para besarla. Fue un contacto breve pero firme,
profesional en su ejecución pero convincente para quienes observaban. Sin embargo, algo inesperado ocurrió en esos segundos. Una chispa eléctrica que ninguno de los dos había previsto. Una corriente que trascendía completamente la naturaleza comercial de su relación. ¡Excelente!, aplaudió el periodista que supervisaba la sesión. Es refrescante ver a un empresario tan enamorado en estos tiempos cínicos. Cuando finalmente terminó la entrevista, el artículo prometía ser una perfecta pieza de relaciones públicas que presentaría al soltero más codiciado de México, encontrando el amor donde menos lo esperaba, en su propia empresa. En el auto de regreso, un silencio incómodo se instaló entre ellos mientras el chofer navegaba por el tráfico de la ciudad. «Lamento lo del beso», dijo finalmente Diego mirando por la ventana polarizada. No estaba planeado, pero era necesario para la credibilidad. Isabela asintió fingiendo que revisaba mensajes en su teléfono, pero algo había cambiado fundamentalmente. Aquel breve contacto había provocado una transformación emocional que no debería existir en un acuerdo puramente comercial. Las semanas siguientes transcurrieron en una velocidad vertiginosa. La planificación de la boda, las apariciones públicas cuidadosamente orquestadas y, sobre todo, la mejora dramática en el estado de salud de Rosa, quien respondía excepcionalmente bien al tratamiento experimental. Isabela dividía su tiempo entre su nueva identidad como futura señora Santander y las visitas diarias a la clínica privada, donde su madre recuperaba gradualmente el color en sus mejillas y la esperanza en su mirada. El día de la boda llegó con una rapidez que Isabela no había anticipado. Una ceremonia civil íntima en los jardines de una exclusiva hacienda en las afueras de la ciudad, con apenas 50 invitados cuidadosamente seleccionados. Ejecutivos de alto rango, algunos políticos influyentes y, por supuesto, Rosa García, quien había mejorado tanto que pudo asistir al evento que oficialmente convertiría a su hija en millonaria. «Te ves hermosa, mi niña», dijo Rosa mientras la ayudaba a ajustar el sencillo pero elegante vestido blanco diseñado por una de las casas de moda más prestigiosas del país. Isabela se miró en el espejo apenas reconociéndose. Su transformación se había completado. Su cabello, su ropa, incluso su forma de hablar y moverse habían cambiado sutilmente bajo la tutela profesional que Diego había orquestado. «Estoy muy feliz por ti», continuó Rosa con lágrimas en los ojos. «Diego parece un buen hombre, a pesar de su reputación de duro en los negocios». La culpa atenazó el corazón de Isabela. Su madre no sabía nada del acuerdo contractual. Para ella, su hija había encontrado milagrosamente el amor en su jefe, quien casualmente había decidido costear su tratamiento médico por generosidad. «Mamá, comenzó Isabela, tentada a confesar la verdad, pero Rosa la interrumpió acariciando su mejilla. «Lo sé, cariño. El amor llega cuando menos lo esperas, aunque confieso que al principio me pareció sospechosamente conveniente». Isabela contuvo la respiración, pero su madre continuó con una sonrisa sabia. «Entiendo que este matrimonio tiene componentes prácticos, pero he visto cómo te mira cuando cree que nadie lo observa. Hay algo genuino ahí, aunque ninguno de los dos lo admita todavía». Las palabras de Rosa resonaron en la mente de Isabela mientras caminaba hacia el improvisado altar bajo una pérgola cubierta de bugambilias. Diego la esperaba imponente en su traje hecho a medida, y cuando sus ojos se encontraron, por un instante Isabela creyó ver algo más que cálculo en aquella mirada. La ceremonia transcurrió como un sueño nebuloso. Las palabras del juez, los anillos intercambiados, el beso que selló su unión ante la ley. Un beso que, a diferencia del primero de la sesión fotográfica, pareció durar más de lo estrictamente necesario. La recepción fue una muestra perfecta de elegancia discreta que proyectaba exactamente la imagen que Diego había calculado. Una pareja moderna, pero tradicional en sus valores. Los mejores chefs, música en vivo, decoración exquisita,
pero sin ostentación vulgar. Todo orquestado para crear la ilusión perfecta ante los invitados más influyentes de México. Para cuando los últimos invitados se marcharon, Isabela se sentía física y emocionalmente agotada. El peso de la farsa que debería mantener durante un año completo se cernía sobre ella como una nube oscura. Pero había algo más perturbador: los momentos durante la ceremonia donde había sentido que la actuación se desvanecía y algo genuino tomaba su lugar. El chofer los llevó a la nueva residencia que Diego había adquirido específicamente para esta nueva etapa de su vida. Una mansión en las lomas con amplios jardines y personal de servicio que completaba la imagen del empresario exitoso que finalmente sentaba cabeza. «Pensé que seguiríamos viviendo en tu penthouse», comentó Isabela, mientras recorrían las lujosas estancias que ahora serían su hogar durante los próximos 11 meses. «El penthouse es para solteros», respondió él con la practicidad que caracterizaba todas sus decisiones. «Esta casa proyecta estabilidad, familia, compromiso, exactamente lo que necesito para impresionar a la junta directiva». Cada aspecto de su nueva vida había sido meticulosamente planificado para crear una ilusión perfecta donde nada se dejaba al azar, ni siquiera los sentimientos. «Tu habitación está en el ala este, como acordamos», explicó Diego mientras subían la escalera principal de mármol. «Pero el personal cree que compartimos la suite principal. Hay un pasaje discreto que conecta ambas habitaciones para mantener las apariencias cuando sea necesario». La sofisticación de los detalles que había considerado la impresionó una vez más, pero también la perturbó profundamente. Isabela asintió, demasiado cansada, para analizar las implicaciones de vivir en una casa diseñada específicamente para perpetuar una mentira elaborada. Lo único que deseaba era quitarse el vestido de novia, desmaquillarse y procesar la magnitud de lo que acababa de hacer oficialmente ante la ley mexicana. Los meses siguientes transcurrieron en una rutina perfectamente orquestada que gradualmente comenzó a sentirse menos artificial. Desayunos juntos antes de salir a sus respectivas ocupaciones, Diego a dirigir su imperio empresarial e Isabela a supervisar las obras benéficas de la Fundación Santander, un papel que había asumido como parte de su nueva identidad. Apariciones públicas cuidadosamente planificadas, restaurantes de moda, eventos culturales, galas benéficas, siempre la pareja perfecta, siempre sonrientes. En la intimidad de la mansión mantenían una distancia profesional que solo se rompía cuando había personal de servicio presente. En esos momentos retomaban sus papeles de recién casados con una precisión que a veces asustaba a Isabela por lo natural que había comenzado a sentirse. Una tarde de domingo, 4 meses después de la boda, Isabela revisaba documentos para un proyecto de becas educativas, cuando Diego entró en la biblioteca con una expresión que inmediatamente la alertó. «Necesitamos hablar», anunció, cerrando la puerta tras él, con un gesto que sugería la importancia de lo que estaba a punto de revelar. «¿Sucede algo con el contrato?», preguntó Isabela, siempre consciente de que su situación dependía de variables que estaban fuera de su control. Diego negó con la cabeza, sirviéndose un whisky del carrito de bebidas, y por primera vez desde que lo conocía, Isabela lo notó genuinamente nervioso. «Es sobre esta noche. Mi madre ha regresado de Europa y quiere conocerte. Nos ha invitado a cenar en su casa». La revelación cayó sobre Isabela como una bomba emocional. Elena Santander era la única persona de la familia inmediata de Diego que aún no había conocido, y su reputación la precedía, una mujer legendaria en los círculos sociales de México por su agudo intelecto y, sobre todo, por su capacidad sobrenatural para detectar impostores a kilómetros de distancia. «Pensé que estaba en su villa de Toscana indefinidamente», comentó Isabela, intentando controlar la aprensión que se apoderaba de ella como una ola fría.
Diego apuró su bebida de un trago, un gesto que revelaba una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Ese era el plan, pero aparentemente las noticias de mi matrimonio repentino despertaron su curiosidad materna. La transformación en el comportamiento de Diego era notable. El hombre que dominaba salas de juntas con autoridad absoluta, ahora parecía un niño preocupado por la aprobación de su madre. Debo advertirte, continuó con una honestidad que sorprendió a Isabella. Mi madre es perspicaz y brutalmente honesta. Temo que haga de la cena una experiencia muy incómoda para ti. La residencia de Elena Santander era una elegante mansión porfiriana en Polanco, preservada con exquisito gusto que reflejaba décadas de refinamiento cultural. Cuadros de maestros mexicanos como Orozco y Siqueiros decoraban las paredes, mientras antigüedades de valor incalculable se mezclaban armoniosamente con piezas de diseño contemporáneo. Isabella se sintió inmediatamente intimidada por la sofisticación del ambiente, pero también intrigada por conocer a la mujer que había moldeado al hombre más complejo que había conocido en su vida. Elena las recibió en el salón principal y Isabella comprendió inmediatamente de dónde Diego había heredado su presencia magnética. A sus 60 y tantos años, conservaba una belleza clásica acentuada por un porte aristocrático natural. Vestía con sencilla elegancia y lucía un collar de perlas que Isabella sospechaba probablemente costaba más que todo lo que ella había poseído antes de conocer a Diego. Así que esta es la mujer que finalmente capturó a mi hijo, declaró después de un breve abrazo a Diego, sus ojos idénticos a los de él, estudiando a Isabella con una intensidad analítica que la hizo sentir como si estuviera siendo examinada bajo un microscopio. Es un placer conocerla, señora Santander, respondió Isabella ofreciendo su mano, pero Elena ignoró el gesto formal y la besó en ambas mejillas. Nada de señora Santander, ahora compartes ese nombre. Llámame Elena. La cena fue servida en un comedor íntimo con vista a un jardín iluminado que parecía sacado de una revista de arquitectura. La conversación fluyó con sorprendente naturalidad, con Elena relatando anécdotas de sus viajes recientes y compartiendo historias embarazosas de la infancia de Diego que Isabella atesoró como pequeñas piezas de un rompecabezas que la ayudaban a entender al hombre detrás del empresario implacable. ¿Sabías que Diego quería ser pianista cuando tenía 12 años? Comentó Elena mientras el personal servía el postre. Tenía talento real, pero Roberto consideraba la música una distracción de los negocios. Isabella miró a Diego con genuina sorpresa, descubriendo otra faceta de su personalidad que había permanecido completamente oculta. No, no lo sabía, respondió, sintiendo que cada revelación la acercaba más al hombre real. Hay muchas cosas que no sabes sobre tu esposo, continuó Elena con una sonrisa enigmática que sugería conocimientos profundos. Por ejemplo, que donó anónimamente para reconstruir la escuela primaria de Oaxaca, después del terremoto, o que visita el orfanato San Juan cada Navidad con regalos para todos los niños. La transformación en la perspectiva de Isabella sobre Diego fue instantánea y profunda. Estas revelaciones contradecían completamente la imagen del tiburón empresarial sin corazón que había construido en su mente. Diego parecía incómodo con estas revelaciones personales. «Madre, ¿estás avergonzándome?», preguntó mientras Elena continuaba exponiendo actos de generosidad que él había mantenido cuidadosamente ocultos del público. «No, estoy presentándote a tu esposa», replicó Elena con la agudeza que caracterizaba a las mujeres de su generación. «Al hombre detrás del empresario que todos conocen pero pocos entienden realmente». Después de la cena, mientras Diego atendía una llamada urgente de negocios que no podía postergar, Elena invitó a Isabella a recorrer la galería de arte familiar. Entre cuadros invaluables y esculturas antiguas, Isabella notó que la mujer la estudiaba con la misma intensidad que había mostrado durante toda la velada,
como si estuviera evaluando no solo sus palabras, sino también la autenticidad de sus emociones. «Dime la verdad, querida», dijo finalmente Elena, deteniéndose frente a un retrato de la familia Santander pintado décadas atrás. «¿Qué te hizo enamorarte de mi hijo?». La pregunta, directa y sin preámbulos, tomó a Isabela completamente desprevenida. Había memorizado cuidadosamente una respuesta para esta inevitable interrogación. Una historia construida sobre conexión intelectual y admiración mutua. Pero frente a la mirada penetrante de Elena, las palabras ensayadas se desvanecieron como humo. «Su determinación», respondió finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la honestidad que brotaba espontáneamente, la forma en que enfrenta cada obstáculo como un desafío a superar, no como una derrota, y también, dudó un instante, los momentos en que baja la guardia, cuando deja ver al hombre detrás del apellido Santander. Elena la observó largamente, como evaluando cada matiz de sinceridad en sus palabras. «Interesante. No mencionaste su fortuna o su posición social». Isabela sostuvo su mirada con una firmeza que la sorprendió. «Esas cosas son circunstanciales. Podrían desaparecer mañana. Me interesa la esencia de quién es, no lo que posee». Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en los labios de Elena. La primera expresión de genuina aprobación que Isabela había visto en toda la noche. «Mi hijo es afortunado». Entonces, aunque me pregunto si realmente comprende cuán afortunado es. Cuando llegaron a la mansión esa noche, la rutina habitual hubiera sido separarse en el vestíbulo con un educado «buenas noches», cada uno dirigiéndose a su respectiva habitación para mantener la distancia profesional que había caracterizado su matrimonio contractual. Sin embargo, algo había cambiado después de la cena con Elena. Las revelaciones sobre la verdadera naturaleza de Diego habían alterado fundamentalmente la percepción que Isabela tenía de él. «¿Te gustaría tomar una copa en la terraza?», propuso Diego sorpresivamente, rompiendo con meses de rutina establecida. «Hay una lluvia de estrellas esta noche». La invitación, tan fuera de su dinámica usual, descolocó completamente a Isabela. Por primera vez, desde que firmaron el contrato, él estaba proponiendo pasar tiempo juntos sin ninguna audiencia que impresionar, sin ningún objetivo comercial que cumplir. La terraza del segundo piso ofrecía una vista espectacular del Valle de México. Las luces de la ciudad se extendían como un mar de estrellas terrestres que competían con las celestes, creando un escenario que parecía diseñado para conversaciones íntimas. Diego sirvió 2 copas de vino tinto y le ofreció una mientras se sentaban en los confortables sillones exteriores, la distancia entre ellos menor de lo habitual. «¿Qué te dijo mi madre cuando los dejé solos?», preguntó finalmente, mirando hacia el horizonte urbano que se perdía en la distancia. Isabela sintió una transformación sutil en el aire entre ellos, una intimidad que no había experimentado durante todos los meses de su matrimonio público. «Me preguntó qué me hizo enamorarme de ti», respondió con honestidad, consciente de que por primera vez estaban teniendo una conversación auténtica. Diego giró para mirarla directamente, genuinamente interesado en su respuesta. «¿Y qué le dijiste?». Isabela sintió que habían cruzado una línea invisible, que algo fundamental había cambiado en la dinámica de su relación contractual. «La verdad», confesó, «que admiro tu determinación y tu fortaleza, y que me intriga el hombre que ocasionalmente se deja entrever detrás del empresario». Un silencio cargado de significado se instaló entre ellos mientras las estrellas comenzaban a caer como testigos silenciosos de una conversación que trascendía cualquier guión ensayado. «En mi despedida de soltero», comentó Diego rompiendo el silencio, «Roberto me preguntó si estaba seguro de lo que hacía. Dijo que un matrimonio, incluso uno por conveniencia, tiene formas de volverse real si no se tiene cuidado». La confesión flotó en el aire nocturno como una revelación que ninguno de los dos había anticipado.
¿Y tú qué respondiste?, preguntó Isabela, consciente de que su corazón se había acelerado inexplicablemente. Diego la miró directamente, y por primera vez desde que lo conocía, Isabela vio vulnerabilidad genuina en sus ojos. Le dije que sabía exactamente lo que hacía. Hizo una pausa significativa. Pero ahora no estoy tan seguro. Antes de que Isabela pudiera procesar completamente el significado de sus palabras, él se inclinó lentamente hacia ella. A diferencia de los besos calculados para las cámaras o las apariciones públicas, este gesto no tenía audiencia, no formaba parte de ninguna estrategia comercial. Sus labios se encontraron con una suavidad inicial que rápidamente dio paso a una intensidad inesperada, como si meses de emociones reprimidas finalmente encontraran expresión. Isabela se sorprendió a sí misma respondiendo con el mismo fervor, sintiendo como si un dique interior se hubiera roto liberando sentimientos que no había permitido reconocer. Cuando finalmente se separaron, ambos parecían igualmente sorprendidos por la electricidad que había generado ese contacto auténtico. «Esto no estaba en el contrato», murmuró Isabela, intentando recuperar el aliento y la compostura que había mantenido durante meses de actuación perfecta. Diego rozó suavemente su mejilla con el dorso de la mano en un gesto que no tenía nada de calculado. «Quizás deberíamos renegociar algunos términos», respondió con una sonrisa que transformaba completamente su rostro habitualmente serio. Una semana después de aquella noche transformadora, Isabela no podía conciliar el sueño. Las palabras de Diego sobre renegociar términos daban vueltas en su cabeza mientras observaba el techo de su habitación, intentando descifrar sus propios sentimientos. El sonido de pasos en el pasillo interrumpió sus pensamientos. Eran las 2:17 de la madrugada cuando se levantó, se puso una bata de seda y abrió ligeramente la puerta. Diego caminaba hacia su despacho privado, vestido informalmente con jeans y una camiseta gris, una apariencia que contrastaba dramáticamente con su habitual formalidad empresarial. Intrigada por esta versión nocturna de él, Isabela decidió seguirlo manteniendo una distancia prudente, descubriendo aspectos de su personalidad que permanecían ocultos durante las horas diurnas. Lo vio entrar en su despacho privado, esa habitación a la que incluso el personal tenía acceso restringido. La puerta quedó entreabierta, permitiéndole ver cómo Diego se servía un whisky y se sentaba frente a su computadora. Estaba a punto de retirarse cuando escuchó algo que la dejó completamente paralizada. La melodía de un piano que flotaba en el aire nocturno como una confesión musical. Diego había abierto un programa de composición y con audífonos puestos comenzaba a tocar en un teclado digital conectado a su computadora. La contradicción era fascinante y reveladora. El implacable ejecutivo que dominaba las salas de juntas ahora se entregaba a la música con una pasión que nunca había mostrado en público. Sus dedos se movían con sorprendente agilidad sobre las teclas, creando una melodía melancólica pero hermosa que parecía expresar emociones que las palabras no podían capturar. Sin darse cuenta, Isabela empujó ligeramente la puerta, que emitió un suave crujido. Diego se giró bruscamente, quitándose los audífonos con expresión sorprendida. «Lo siento», se disculpó ella, avergonzada por haber sido descubierta espiando. «Escuché ruidos y...» «No importa», respondió él cerrando rápidamente el programa. «Solo es un pasatiempo que me ayuda a despejar la mente cuando no puedo dormir». Isabela entró completamente en el despacho, sintiendo que acababa de descubrir el santuario más íntimo de Diego. «Era hermoso lo que estabas tocando. ¿Es una composición tuya?». Diego dudó antes de responder, como si estuviera debatiendo internamente cuánto podía revelar de sí mismo. «Sí, empecé a componerla hace unas semanas. ¿Puedo escucharla completa?».
Por un momento pareció que iba a negarse, pero finalmente asintió. «Aún no está terminada», advirtió mientras volvía a abrir el programa y conectaba el audio a los altavoces del despacho. La melodía que siguió fluía como agua entre piedras, a veces turbulenta, a veces serena, con una complejidad emocional que Isabela nunca hubiera asociado con el pragmático empresario que creía conocer. «Es sorprendente», comentó cuando la pieza terminó en una serie de notas que parecían preguntas sin respuesta. «¿Tiene título?». Diego esbozó una sonrisa tímida que lo hacía parecer mucho más joven y vulnerable. «Provisionalmente la llamo Contrato Imprevisto». La referencia era tan obvia que Isabela no pudo evitar sonrojarse, entendiendo inmediatamente que esa música había nacido de su extraña situación. «Está inspirada en nosotros», confirmó él, sosteniéndole la mirada con una intensidad que cortaba el aire. «En cómo algo que comenzó como un simple acuerdo comercial se ha convertido en algo que no sé definir». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de emociones que habían estado creciendo en la sombra durante meses. Finalmente, Isabela se armó de valor para hacer la pregunta que había estado rondando en su mente durante días. «¿Qué quisiste decir con renegociar términos?». Diego caminó hacia el ventanal que daba al jardín nocturno, su perfil iluminado por la luna, mientras buscaba las palabras adecuadas para expresar una transformación que él mismo apenas comprendía. «Cuando propuse este matrimonio, todo estaba perfectamente estructurado en mi mente», confesó girándose para mirarla. «Un año de conveniencia mutua, sin complicaciones emocionales, sin cambios en mi vida más allá de la apariencia pública. No anticipé que comenzaría a desear llegar a casa para verte, o que me encontraría componiendo música por primera vez en 20 años, porque algo dentro de mí necesitaba expresar lo que no me permito decir con palabras». La confesión, tan inesperada como conmovedora, dejó a Isabela momentáneamente sin palabras. Había imaginado muchos escenarios posibles en su extraño matrimonio, pero nunca uno donde Diego Santander admitiera tener sentimientos reales por ella. «No sé si esto es real», respondió finalmente con honestidad brutal. «No sé si lo que siento es genuino o si es el resultado de meses interpretando un papel. Quizás esa es la pregunta equivocada», sugirió Diego acercándose y tomando sus manos entre las suyas. «Tal vez lo que importa es qué queremos que sea real a partir de ahora. Quiero intentar un matrimonio verdadero, no por el testamento de mi padre o por la junta directiva, sino por nosotros, sin plazos, sin cláusulas de rescisión». 2 meses después, en una tarde lluviosa, Isabela y Diego se encontraban en el restaurante Rosetta, el mismo lugar donde habían tenido tantas conversaciones transformadoras. Pero esta vez no había contratos que firmar ni términos que negociar. Isabela tomó sus manos sobre la mesa y le confesó algo que había guardado como su último secreto, que nunca había estado con nadie, que a sus 24 años seguía siendo virgen. «No es por convicciones religiosas», explicó. «Simplemente nunca tuve tiempo para relaciones serias y no soy del tipo que se entrega sin un vínculo emocional real». Diego procesó la información con la misma gentileza que había mostrado durante todas sus revelaciones mutuas. «Tu inexperiencia no cambia lo que siento», respondió con una sinceridad que contrastaba dramáticamente con la frialdad de su primer encuentro en el hospital. «Mi respuesta es sí», declaró Isabela finalmente. «Quiero intentar convertir este matrimonio en algo real, pero necesitamos tiempo para conocernos verdaderamente, no como personajes de una historia cuidadosamente orquestada». Diego asintió, apretando suavemente su mano. «Todo el tiempo que necesites», le aseguró, y por primera vez en meses, Isabela sintió que estaba tomando una decisión basada en el amor, no en la desesperación. 1 año después, cuando el plazo original del contrato llegó a su fin,
No hubo papeles que firmar ni acuerdos que disolver. En su lugar, celebraron una renovación de votos en los jardines de la mansión, esta vez motivada no por necesidad o conveniencia, sino por una elección consciente y libre. En la primera fila, Rosa García, completamente recuperada gracias al exitoso tratamiento, lloraba de felicidad al ver cómo lo que había comenzado como un sacrificio de su hija se había transformado en el más inesperado de los milagros. El millonario que se había casado por contrato y la mujer que había aceptado por necesidad descubrieron juntos que a veces el destino tiene planes mucho más sabios que cualquier estrategia humana. Mientras la ciudad de Minnoncint, México despertaba a su alrededor, en aquella mansión había nacido un amor auténtico que ningún contrato podría haber previsto o regulado. Esta historia me emociona cada vez que la cuento porque demuestra algo profundo sobre la naturaleza humana, que el amor verdadero puede florecer en los terrenos más improbables cuando dos personas se permiten ser vulnerables. Si llegaste hasta aquí conmigo, significa que entiendes el valor de las historias que nos enseñan sobre la complejidad del corazón humano. Por eso te invito a suscribirte al canal, porque aquí encontrarás más historias como esta, relatos que van más allá del entretenimiento para tocarte el alma y hacerte reflexionar sobre tus propias decisiones y emociones.